Vean, más de 70 años tiene este señor que ustedes ven en pantalla, que ha estado jodiendo al país toda la vida. El procesado y expresidiario Álvaro Uribe Vélez puede ser partícipe de las elecciones presidenciales del año 2026. Ojo, como fórmula vicepresidencial, seguramente de Vicky Dávila o de alguno de los tontos candidatos poco inteligentes del Centro Democrático. Pues puede que sí, puede que no. Esta es una discusión bastante política que tiene que tener el consentimiento o la aprobación seguramente de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, etcétera. Ustedes saben que en este país cualquier cosa puede pasar. Vamos a ver los artículos que prohíben, pero que también dan como vía libre a que esto pueda ser un hecho, a que Uribe participe como fórmula vicepresidencial el próximo año. Lamentable. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Yo quiero hacer una pequeña reflexión, pero antes, gracias por suscribirse, gracias por comentar, por darle like al video, por difundirlo, por compartírselos a sus amigos, a las tías, a los tíos, a los papás, etc. De verdad, gracias por el apoyo, eso es muy importante para nosotros. Ahora bien, la reflexión. Vean, les estaba diciendo, 73 años, si no estoy mal, tiene Álvaro Uribe Vélez, en los que ha estado jodiendo a Colombia, en los que ha estado pues metido en política, haciéndole daño a millones de personas. Y uno a esa edad, creería yo, pues debería estar disfrutando de sus nietos, por ejemplo. Debería estar disfrutando de sus propiedades, que quién sabe cómo las consiguió, guiño, guiño. Debería estar viajando por el mundo, no sé, descansando, comiendo, sabroso. Pero no. Este señor con esa edad no ha podido soltar el poder. Este señor con esta edad y con tanto daño que ha hecho, no ha podido dejar las elecciones, no ha podido dejar de hacer política porque es un enfermo del poder. Y precisamente a esa edad también está librando una de las batallas más difíciles incluso de su vida, que es la batalla judicial por el proceso que se lleva a cabo en su contra. O sea, ¿este señor podrá dormir? ¿Ustedes creen que Uribe puede dormir? ¿O será que la valeriana de verdad le ayuda para ese mal? Dios mío, o sea, Uribe es la muestra de lo bajo que puede llegar a caer el ser humano por el poder, por la ambición. Increíble que no quiera dejar en paz a Colombia. Y ahora, pues teniendo en cuenta lo que va a suceder el 28 de julio, de que puede ser culpable, de que la jueza dé un veredicto de que es culpable, pues están haciendo de todo. Están poniendo en la opinión pública una narrativa de que Uribe puede llegar a participar en las próximas elecciones y que si hay una condena, pues evidentemente lo estarían bloqueando y ya están armando tremendo show con esto. O sea, increíble. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando precisamente de este tema? Vamos a ver los artículos, como les dije hace un momento, pero también tenemos que ver este documento. Vamos a leer el último punto que publicó Tomás Uribe Moreno, uno de los hijos del expresidiario, y que se titula de la siguiente manera: La estrategia para neutralizar a Uribe para las elecciones de 2026. Jueza anunciará sentido de sentencia el 28 de julio por Tomás Uribe Moreno. Él habla de unos puntos acá, unas acciones que supuestamente Juan Manuel Santos y el mismo gobierno Petro pues están ejecutando para bloquear a Álvaro Uribe Vélez. Pero en el punto 4, acá en el último punto, dice lo siguiente, mucha atención: la estrategia para neutralizar a Uribe de cara a las elecciones de 2026, y reza: a pocos días de la sentencia contra Álvaro Uribe, su aliado y precandidato opositor Miguel Uribe está inconsciente tras un atentado de las FARC. La posible inhabilitación de ambos hiere la democracia. Frente al fracaso del gobierno Petro y el deterioro de la seguridad tras la legalización del narcotráfico durante la rendición de Santos a las FARC, Álvaro Uribe, ojo, mucha atención a este último punto, a este último párrafo, es el único líder que puede unir a la oposición democrática. Petro y Santos buscan neutralizarlo judicialmente antes de 2026. Ya echaron la culpa a Petro de lo que está pasando en el caso de Uribe, por Dios. Conscientes de que su participación, especialmente como vicepresidente, sería clave para derrotarlos. Entonces fue el mismísimo Tomás Uribe Moreno el que puso sobre la mesa la posibilidad de que el señor tenebroso pues participe en las próximas elecciones del año 2026. Pero no solamente fue Tomás Uribe, también aparece este señor José Obdulio Gaviria, el de la mitad, el que ustedes están viendo, quien fue uno de los fundadores e ideólogos del Centro Democrático, del Partido de los Sótanos del Infierno. José Obdulio Gaviria, no se nos puede olvidar, por favor, nunca, gente, por eso es importante que este video llegue a más personas, es el primo hermano de Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien, recordemos, pues fue el líder del cártel de Medellín, narcotráfico, asesinatos,
etcétera, etcétera, etcétera. Ese señor es el primo hermano de Pablo Escobar, quien estuvo en la W hace algunos minutos de este 15 de julio, y quiero que escuchemos pues qué es lo que dice este personaje sobre esa posible participación de Uribe en el 26. Ex senador, buenos días, gracias por atendernos. Julio, muy buenos días, encantado de saludarlos. ¿Usted qué piensa de esa propuesta de Tomás Álvaro Uribe para la vicepresidencia? Me gusta y creo que no hay prohibición legal. No hay ni inhabilidad, ni hay una norma que establezca que el presidente Uribe o un ex presidente no pueda ir en la fórmula presidencial en el ticket como candidato a la vicepresidencia. Pues aquí le entendimos otra cosa al viceministro de Justicia, pero son interpretaciones. Sí, claro. Yo quisiera saber el orden de las cosas. Lo primero sería esperar a ver qué dice un juez de la República el 28 de julio, ¿no, doctor José Obdulio? Claro, y bueno, ahí me adhiero a lo que dice Julio Sánchez Cristo, y es que ellos están esperando, evidentemente, o no, más bien no están esperando, porque están ya imponiendo esa narrativa antes de que la jueza dé el veredicto. ¿Para qué? Para quizás ejercer presión sobre la jueza, porque es claro que hay miles de seguidores aún, incluso, bueno, me atrevería a decir que mucha gente, no vamos a decir millones, pero sí hay mucha gente que sigue apoyando a este personaje. Entonces, esa presión seguramente quieren ejercerla sobre la jueza, como que, oiga, si usted lo declara culpable, pues se está metiendo con un montón de gente que está detrás de Álvaro Uribe Vélez. Es así y siempre ha funcionado así. Antes, pues, con bala a los jueces, todavía incluso, pero estas son nuevas maneras de ejercer presión a la justicia, es mi opinión. Entonces vamos a ver qué responde José Obdulio. Exactamente, ese es otro tema, y además el tema mismo político pasaría por la voluntad de a quien están candidatizando. Y yo, hasta donde he oído hablar al presidente Uribe, nunca ha manifestado tener esa voluntad, pero que puede hacerlo, sí lo puede. Sí, por supuesto, pero doctor José Obdulio, hay algunos precandidatos del Centro Democrático como Paola Holguín, también en su momento creo que lo dijo la senadora María Fernanda Cabal, que sería esta la única forma quizá de que el Centro Democrático pues volviese a tener esa fuerza y quedarse próximamente en el 2026 con la presidencia y la vicepresidencia de la República. ¿Usted cree que es necesario precisamente revivir esa figura de Álvaro Uribe Vélez para unificar, si se quiere, al centro político en el país? Pero esa afirmación está salida de la realidad por lo siguiente. La que usted me traslada de Paola Holguín o de alguien más. Paola Holguín, por si tampoco sabían, es la hija del testaferro de Pablo Escobar, el señor Frank Holguín. Paola Holguín hoy es senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial. La última encuesta publicada hoy es la de Guarumo. No recuerdo que haya otra después de la semana pasada. Quien encabeza las encuestas para la elección es Miguel Uribe. Y cuando se preguntó cuáles son los partidos con mayor opción de votación, el primero es el Pacto Histórico y el segundo es el Centro Democrático a corta distancia. Y cuando se pregunta sobre las tendencias respecto a la línea política, la mayoría de los colombianos expresa ser de centro derecha. Entonces, con esos tres elementos, yo diría que el Centro Democrático tiene vocación de elegir. Bueno, José Obdulio es un poco más optimista y dice que primero podría ser candidato vicepresidencial Álvaro Uribe Vélez, pero que igual el Centro Democrático está fuerte, que no necesita revivir la figura del expresidente. Bueno, en fin, es como de los pocos que piensan de esta manera, pero muchos en el Centro Democrático, y como Paola Holguín y otros precandidatos, pues estarían felices. Es que imagínense, estarían felices de que Uribe fuera el vicepresidente, porque eso le asegura un número de votos tremendo. Incluso les podría asegurar la presidencia. O sea, dejémonos de cuentos. Entonces, bastante compleja la vaina, bastante compleja. Ahora quiero explicarles una cosa.
y tenemos que tratar de hacerlo de la manera más pedagógica y voy a tratar de hacerlo de la manera más fácil para que todas y todos podamos entenderlo. Este es el artículo 197 de la Constitución y este es el artículo 204 de la Constitución, que son los que van a estar ahí en conversación y los que van a estar en la mira de millones de personas durante estos meses, seguramente, si a Uribe de verdad se le da por querer o se le muestra la intención de participar en el 26 en las presidenciales. El artículo 197 dice lo siguiente, muchísima atención, por favor. Vamos a ponerlo acá en amarillito. No podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia. Eso, pues ya se abolió, ustedes ya saben que la reelección no existe, etc. Esta prohibición no cobija al vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de 3 meses, en forma continua o descontinua, durante el cuatrenio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. Bien, esto básicamente lo que dice es, no hay reelección, ¿verdad? Y se refiere a la figura del presidente y también menciona al vicepresidente de que no podrá, que esta prohibición no cobija al vicepresidente, pero todo habla de reelección. Este artículo es sobre la reelección. Ahora, el artículo 204 reza lo siguiente: para ser elegido vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser presidente de la República. Entonces, personajes como Abelardo de la Espriella y otros uribistas más, incluso el mismo José Obdulio Gaviria, lo que dicen, incluso Tomás Uribe, lo que dicen es lo siguiente, y esto es lo que hay que entender, que este artículo se interpreta de la siguiente manera, y es que los requisitos de los que habla acá, por ejemplo, para ser elegido vicepresidente se requieren las mismas calidades, que esas calidades son las mismas que tiene que tener un aspirante presidencial, que es ser colombiano, ser mayor de tal edad y ya. O sea, como esas condiciones básicas, sí, esas condiciones, esas calidades básicas, pero no habla de que pues, si fue presidente puede ser vicepresidente. Entonces, ven por qué esto es un tema de interpretaciones y acá en Colombia interpretan la Constitución como se les da la gana. Y obviamente esto es una discusión, reitero, que tiene que tener un debate serio por parte de magistrados, del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, para definir si esto de verdad pues permite que alguien que fue presidente pues aspire a la vicepresidencia. Por eso yo digo como quedamos a la deriva, porque es una discusión que se tiene que dar. Y acá la Constitución la interpretan, reitero, como les convenga a algunos, como los intereses de algunos pues respondan. Vean lo que dice esta publicación de Vándalos, me pareció muy interesante y precisamente pues menciona lo que les estoy diciendo. Petro podría ser vicepresidente 2026-2030. En Colombia ya no hay que leer la Constitución, basta con interpretarla al gusto del tinterillo de turno. La última idea brillante que circula entre los uribistas es que Álvaro Uribe podría regresar al poder como vicepresidente en el 26. Sí, ese mismo Uribe que gobernó 8 años, reformó la Constitución para reelegirse y hoy enfrenta un juicio penal. El argumento, que la Carta Política solo prohíbe que un expresidente sea elegido presidente, pero no vicepresidente. Bajo ese razonamiento, entonces Petro también podría ser vicepresidente en el 26. ¿Por qué no? La misma Constitución se aplica para todos. Si Uribe puede, Petro también. Después de todo, el artículo no menciona a la vicepresidencia y como acá la ley se interpreta como quien ama un Lego, que venga el que quiera. El problema, claro, es que el vicepresidente está llamado a reemplazar. Perdónenme, es que el presidente está llamado... El problema, claro, es que el vicepresidente está llamado a reemplazar al presidente en sus faltas absolutas. Es decir, que en tanto Uribe como Petro, prohibidos constitucionalmente de ser reelegidos como presidentes, podrían terminar ejerciendo de nuevo la presidencia por la puerta de atrás. Una jugada tan cínica que haría sonrojar incluso al más hábil. Lo verdaderamente absurdo no es la propuesta, sino que en Colombia esta discusión se esté tomando en serio, que sectores políticos, analistas y medios estén debatiendo si es jurídicamente viable que alguien regrese al cargo del que fue constitucionalmente excluido, simplemente cambiándole el título. La conclusión es simple: si vamos a jugar a las lagunas legales, todos tienen derecho al disfraz.
Petro, Uribe, hasta Pastrana si quiere, porque Colombia, más que una democracia sólida, parece un concurso de interpretación creativa, un país donde la constitución no se respeta, se estira y donde el poder, como el circo, siempre tiene funciones nuevas. Lo cierto es que Colombia es tremendo circo. Bueno, esa la verdad es una gran reflexión. Entonces, básicamente es lo que les decía y es, acá se interpreta la constitución como se les da la gana y todo puede pasar. Ya veremos. Por acá algunos comentarios. Vicepresidente escogiendo fórmula presidencial. Esto solo se ve en el país del Sagrado Corazón de Jesús. Qué adicción al poder y a la impunidad. Totalmente de acuerdo. Tola y Maruja dicen, Uribe vicepresidente. Sería la primera vez que el candidato a la vicepresidencia escoge su fórmula para presidente. Bueno. Esperemos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede, porque es bastante delicado, o sea, volver a ver a Uribe en una instancia tan grande como la presidencia, pues como vicepresidente, pero va a estar ahí con los hilos del poder. Es complejo y bueno, da mucho de qué hablar. Yo creo que terminemos de escuchar un poquito más sobre la entrevista a José Obdulio, a ver qué es lo que más dice y ya con esto terminamos. El presidente de la República en el 26. Doctor José Obdulio, déjeme retomar el tema de la posibilidad de que el expresidente pudiera ser vicepresidente o fórmula vicepresidencial. El temor es que pueda darse allí la posibilidad de que se dé la reelección indirecta. Es decir, que al final la fórmula renunciara al presidente y asumiera el vicepresidente como presidente de los colombianos. ¿No es eso realmente imposible legalmente y constitucionalmente? Pero esa sería una lectura de la Constitución contraria a la letra. Y la verdad es que puede haber un vacío en cuanto a que no se prohibió esa posibilidad. Pero en la Corte Interamericana de Justicia, esa duda se resuelve a favor de la reelección. Es el caso de una consulta que se hizo para preguntar si, siendo que estaba prohibida la reelección en Costa Rica en la década del 80, creo, o 90, más bien del 90 tal vez sí. La Corte Interamericana de Justicia dijo que era contraria a la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos la prohibición a alguna persona de elegir o ser elegido. Ahí ya empiezan a meter un montón de ideas y jugaditas. Es que de verdad, esta gente no disimula. El desespero es grandísimo. El desespero porque este señor pueda ser declarado culpable el próximo 28 de julio es una posibilidad y eso los tiene así, los tiene aterrorizados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan sobre esta posibilidad de que Álvaro Uribe Vélez pues, pueda ser partícipe de las elecciones presidenciales, que incluso aparezca en el tarjetón? No, es que tienen huevo, de verdad, ya es mucho desespero. Se pasan, se agarra. Bueno, nada, de verdad, muchas gracias por ver el video. Reitero, gracias por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Acá les dejo mis redes sociales personales también, por si en algún momento tienen una denuncia o información, me escriben un mensajito. Yo estoy revisando siempre todos los mensajes. Si quieren hacer, reitero, una denuncia, si tienen algunos datos o información importante que sea de interés público, etcétera, 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 yo estaré muy pendiente. Y pues nada, invitadísimos también. Muchas gracias a quienes de alguna u otra manera nos ayudan a través del Nequi. Por favor, les pido no llamar a ese número porque no les van a contestar, pero es el Nequi de Al Punto. Y pues con estos recursos que ustedes nos ayudan, porque lo hacen, y de verdad, reitero, gracias, podemos seguir librando esta batalla contra la desinformación, librando esta batalla que evidentemente nos ha costado a muchos intimidaciones, etcétera. Bueno, ustedes ya saben cómo es esto, odios, pero acá seguimos firmes por ustedes. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.